Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un gusto poder tenerlos aquí. Hoy damos inicio a nuestra segunda clase de análisis técnico en inversiones andinas de la mano de Nahuel Lozano. En este ciclo de 3 clases que comenzó la semana pasada, hoy continuamos y termina el sábado que viene, donde vamos a tener una introducción al análisis técnico general. En una primera clase, quizá viendo conceptos un poco más teóricos, y a partir de la segunda y tercera vamos a empezar a ver algo más de gráficos, que es lo que sabemos que a todos les gusta. Volvemos a agradecer especialmente que se hayan conectado hoy a las 14 horas. Sabemos que es un horario a veces un poco complicado y bueno, estamos muy contentos de poder llegar, como dijimos la semana pasada, con este contenido a toda la comunidad de forma gratuita. Sin más preámbulos, le damos ahora paso a Nahuel para que comience con la clase. Un saludo grande y bueno, aclararles también que todo el material de la clase queda grabado y subido en el Drive de la comunidad de inversiones andinas para que ustedes lo puedan consultar, así como también la grabación de manera sincrónica en caso de los que no hayan podido asistir. Un saludo grande y sin más preámbulos, vamos Nahuel. Hay un sinfín de indicadores. Estos son los que yo utilizo, no quiere decir que sean los mejores, ni quiere decir que el resto no sirvan para nada, sino que estos son los que yo utilizo, los que me sirve a mí, pero obviamente si te sirve otro, bueno, podría llegar a ser interesante que lo incorpores en tu análisis técnico si es que el día de mañana vas a hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, arrancamos con el análisis chartista, que me parece que es lo más importante, lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y antes de ver el análisis chartista, tenemos que meternos directo con lo que son las velas japonesas, ¿no? ¿Qué es una vela japonesa en primer lugar y qué informaciones nos trae, ¿no? Bueno, una vela japonesa es justamente una forma de representar el precio, ¿no? Una forma de representar dentro de un marco temporal, que puede llegar a ser un minuto, una semana, un día, lo que vos quieras, podés representar cómo se movió el precio en esa franja horaria, digamos, en esa cantidad de tiempo que vos le quieras hacer representar. Entonces, ¿qué sería una vela japonesa? Bueno, el precio, el movimiento del precio representado en un marco temporal. Entonces ahí lo que tenemos ya es una definición de vela japonesa que nos puede ayudar a entender un poco más de qué se trata esto, ¿no? Porque obviamente si no sabemos qué es una vela japonesa no vamos a entender todo lo demás. Entonces, la vela japonesa nos ayuda porque nos trae un montón de información. Hay muchas otras maneras de graficar los precios. Existe lo que es línea de precios, donde hay una línea que va uniendo los precios de cierre, por ejemplo, y solamente vas a ver una línea que une eso y nada más. En cambio, acá tenemos más información, ¿no? Acá tenemos un máximo, un mínimo, tenemos un nivel de apertura y un nivel de cierre, que ahora vamos a ver detenidamente qué es cada cosa, ¿no? Entonces, tenemos una vela japonesa alcista que generalmente se grafica de color verde, se puede graficar del color que vos quieras, ¿no? Obviamente todo eso es muy configurable y volviendo a la clase anterior, TradingView te da la posibilidad de configurarlo como vos quieras, ¿no? Lo podés poner de un color, lo podés poner de otro. Hay gente que utiliza para las velas alcistas blanco y para las velas bajitas negros, por ejemplo. Hay gente que, bueno, como yo, que utilizo verde y rojo, que es quizás los colores más consensuados, pero hay gente que, no sé, le gusta más otros colores, hacen, no sé, amarillo y verde o amarillo y rojo, lo que sea, ¿no? También lo puedes poner un poco más traslúcido. Bueno, hay un sinfín de configuraciones. Pero generalmente se ven representadas de esta manera, verde y rojo. Verde cuando es alcista, rojo cuando es bajista, y acá lo que tenemos son los distintos niveles que fue a tocar el precio para que la vela sea de tal o cual manera, ¿no? O sea, la vela se va a adecuar a qué es lo que hizo el precio en ese rango de tiempo, en esa marca temporal que nosotros le impregnemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta vela japonesa, justamente, valga la redundancia, de ejemplo, acá tenemos un nivel de apertura. ¿Cómo sé yo que este es el nivel de apertura si acá no me apareciera, por ejemplo, que dice nivel de apertura? Bueno, porque es una vela alcista, lo puedo ver porque está en verde, y termina acá arriba, es decir, se pone verde desde que abre hasta que cierra. Entonces el nivel de apertura siempre va a ser en una vela alcista el nivel más abajo que tengamos en la vela, ¿no? Si es alcista. Si es bajista, va a ser todo lo contrario, ¿no? Si es roja, vamos a tener un punto de apertura en esta zona y un punto de cierre por acá abajo, cuando ya el color desaparezca. Entonces ahí ya tenemos los primeros dos datos que, bueno, si unimos, por ejemplo, solamente con una línea, la línea no nos va a graficar el precio de apertura, solamente el precio de cierre. Entonces ahí ya tenemos más datos, ¿no? A mí me parece la forma más
completa de analizar el mercado y de representar el movimiento del precio, lo que son las velas japonesas. Por eso las utilizo, ¿no? Pero ya les digo, hay un montón de otras maneras. Y después tienen un máximo y un mínimo. ¿Cómo sé que hay un máximo y un mínimo? Bueno, porque está representado por esto que se llama cola, muchas veces se llaman de mil maneras, ¿no? Le pueden decir como quieran, pero esto yo le digo cola y acá te marca hasta dónde llegó el precio. Entonces acá hicimos un mínimo. ¿Pero qué pasó? Este es un dato muy, pero muy importante, porque abrimos en esta zona y fue a hacer un mínimo hasta acá abajo. Por ejemplo, esta zona de apertura, no sé, abrió en los $100, ¿no? Por decir. Y fue a un mínimo en los $99, por ejemplo. Entonces, al principio de la rueda, por ejemplo, que estemos en velas de un día, al principio de la rueda, esta vela fue bajista, es decir, esta vela al principio fue una vela roja. ¿Por qué? Bueno, porque acá tenemos el dato de que el mínimo llegó hasta esta zona, ¿no? Por ejemplo, en los $99. Entonces ahí ya tenemos un dato trascendental, ¿no? Que es el siguiente. Cuando abrió el mercado, abrió bajista. ¿Por qué? Porque efectivamente el precio de apertura está por encima del precio que pudo ir a tocar como un mínimo, ¿no? Entonces, ese dato para la psicología del mercado y para entender cómo fue la rueda, nos sirve un montonazo. Después ya, cuando pasemos a los ejemplos de los patrones de velas japonesas, lo van a poder complementar un poco más. Por eso yo hago tanto énfasis quizás al principio con lo que son las velas japonesas, porque te sirven después para entender mucho más lo que viene a continuación. Y lo mismo pasa con el precio máximo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una vela que abre acá, que tuvo un mínimo, que antes fue bajista, que después terminó decantándose en el transcurso de la vida útil de la vela a una vela verde, a una vela alcista, pero no cerró en el máximo. Fíjense que el máximo es más arriba que el precio de cierre. Entonces ahí lo que nos deja entrever las velas japonesas es que en esta zona hubo un rechazo de la intención alcista, es decir, en esta zona, en este máximo, comenzó a bajar el precio, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, no sé, llegamos hasta los 105 y cerró en 104, entonces de 105 a 104 perdió $1 de cotización y ahí vemos que, bueno, entonces en la zona de los 105 podría haber una zona importante de rechazo alcista, ¿no? Podría tener una resistencia, lo mismo con el mínimo, ¿no? Entonces, esto nos abre las puertas a interpretar muchísimas cosas, por eso es tan importante entender esto. Lo mismo pasa, pero con las velas bajistas, ¿no? Una vela de apertura que al inicio podría haber sido alcista, por ejemplo, porque marcó este máximo, se hizo verde en algún momento, luego bajó, hizo un mínimo, pero no cerró ahí, sino que cerró mucho más arriba, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos los 4 datos trascendentales, que serían precio de apertura, precio de cierre, precio máximo y mínimo. Ahora bien, ¿tenemos siempre estos 4 datos? Sí, los tenemos siempre, pero lo que pasa es que muchas veces el precio máximo y el precio de cierre pueden ser el mismo, o el precio de apertura y el precio de cierre pueden ser el mismo, puede que en una vela japonesa esté graficado sin cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y ahí veremos si efectivamente es alcista o bajista. No, no es ninguna de las dos, es neutral. ¿Por qué? Porque abrió y cerró en el mismo lugar, en la misma franja de precios, ¿no? Exactamente en el mismo precio. Entonces ahí no vas a tener una vela alcista ni vas a tener una vela bajista, vas a tener una vela neutra, ¿no? Con máximos y mínimos si es que lo hiciera en su vida útil de la vela, pero vas a tener un nivel de precios que abrió en ese nivel y después va a cerrar justamente en ese mismo nivel, ¿no? Entonces no vas a tener distintos precios de apertura y de cierre. Esto a veces pasa, no es ultra común, pero tampoco es muy difícil de encontrar, ¿no? Que son las velas doji que vamos a terminar viendo en lo que son los patrones de velas japonesas. Pero quédense con esto porque me resulta muy, pero muy importante. Si tienen alguna duda, después me las pueden llegar a hacer, porque este es el core de la situación, ¿no? O sea, interpretar las velas japonesas nos va a ayudar a después ir a interpretar patrones de vela japonesa, que es lo que sigue. Vamos a meternos ya directamente con el primer patrón de vela japonesa, que es el martillo, ¿no? ¿Por qué? Obviamente, bueno, tiene una simbología que sea un martillo, ¿no? Fíjense esta vela japonesa.
como les decía anteriormente, no tiene un máximo, ¿no? O en realidad sí lo tiene, pero es el mismo precio de cierre, el precio máximo, ¿no? Por acá lo que tenemos es una vela japonesa que abrió en esta zona. ¿Cómo lo sé? Por ejemplo, que acá no lo tengo escrito. Bueno, porque justamente el cuerpo de la vela, y no la cola, sino que el cuerpo comienza acá, ¿no? Y es una vela verde, con lo cual puedo interpretar a simple vista, sin tener una franja de precios en el eje, directamente saber cuándo es que abrió el precio, o sea, en qué precio abrió la vela. La cuestión es la siguiente, tenemos también un movimiento bajista importante. ¿Por qué? Porque tenemos un mínimo que está muy, pero muy abajo. Fíjense, este mínimo es muy abajo que el precio de apertura, ¿no? Recorrió bastante recorrido hasta lo que es este precio bastante más abajo. Entonces ahí tenemos un mínimo que se aleja bastante del precio de apertura y del resto de los precios también, lógicamente. Entonces ese dato es fundamental porque históricamente veníamos viendo, ¿no? En este ejemplo, que veníamos en una tendencia bajista. Ahora que ustedes ya saben interpretar tendencias, esto es una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque el precio viene bajando cada vez más, ¿no? Y acá lo que vemos es que en esta vela, justamente al principio seguía bajando porque teníamos un precio de apertura por acá y al principio de su vida útil seguramente fue una vela roja, ¿no? Porque llegó a marcar este mínimo. Ahora, a partir de ahí, por eso les comentaba lo que podría llegar a ser este dato tan trascendental, podríamos decir que esta zona de por acá, no sé, los $10, podría llegar a ser una zona de soporte. ¿Por qué? Porque a partir de ahí justamente comenzó nuevamente lo que es la recuperación de la vela martillo, ¿no? Entonces empezó a recuperar todo lo que había perdido, se fue hasta arriba de todo, superó también lo que es el precio de apertura y ahí hizo la transición entre vela roja a vela verde, ¿no? Y cerró más arriba y cerró justo en máximos, ¿no? Entonces, esta vela, ¿qué nos habla? O sea, ¿qué es lo que podemos nosotros entender a partir de esta vela? De la psicología del mercado, de lo que hay detrás. Porque uno, listo, yo les puedo decir, fíjense, cuando tienen este patrón, digamos, memorícenlo y directamente sepan que esto es un patrón de cambio de tendencia, ¿no? Veníamos bajista y luego se va alcista. Y listo, chao, no sé, se armarán tipo algún registro, una carpeta de imágenes y las irán viendo cada vez de que van a hacer análisis técnico y la tienen en cuenta. Pero a mí lo que me interesa no es que se la aprendan de memoria, sino que entiendan qué hay detrás de las velas martillos y de las velas japonesas en sí, ¿no? ¿Qué hay detrás? Bueno, justamente somos todos nosotros los que estamos detrás del movimiento del precio. Es el mercado y el mercado somos todos los inversores. Entonces, acá lo que hay que entender es que hay un patrón muy psicológico muy importante, porque acá comenzó la vela muy, pero muy bajista y en un determinado punto, ya sea porque salió una noticia, ya sea porque, no sé, el CEO dijo que, no sé, iba a aumentar la inversión en tal o cual lugar, lo que fuera, o justamente porque estábamos en una zona de soporte anterior, que es lo que seguramente sucediera en el análisis técnico, justamente a partir de esta zona comenzó a rebotar el precio. Entonces ahí tenemos un cambio en las perspectivas de los inversores, un cambio en las perspectivas del mercado que hizo que este activo tenga una fuerte recuperación en el mismo día, ¿no? Porque muchas veces vemos que el mercado viene bajista y no sé, después de las 3 de la tarde comienza a ser alcista y termina verde, ¿no? El mercado. O muchas veces al revés, viene alcista y luego termina bajista. Entonces, esto es algo muy, pero muy importante porque nos lleva a ver la psicología del inversor, ¿no? Y fíjense que termina justo en el máximo, ¿no? El máximo es el mismo precio que el precio de cierre, es decir, el precio de cierre termina en máximos, ¿no? Y esto es una fuerte intención alcista. ¿Por qué? Porque no le dio ni tiempo a lo que son los osos del mercado, a lo que son los bajistas, ¿no? Para recuperarse. Directamente esto es como una batalla, ¿no? Yo siempre lo explico con los toros y los osos. Los toros son los alcistas y los osos son los bajistas, ¿no? Entonces, los que tienen perspectivas bajistas, ¿qué quieren? Bueno, que el precio siga cayendo, ¿no? Que el precio siga cayendo para después convertirme en toro y volver a comprar, o justamente, no sé, vendí en corto, entonces quiero que tener una posición mucho mejor porque, bueno, aposté a la baja, ¿no? De un activo.
Y los toros todo lo contrario, quieren que suba el precio. Entonces, bueno, esto es una batalla encarnizada y es como que uno va ganándole terreno al otro, ¿no? Y esta vela nos hace evidenciar eso, que tenemos un terreno de batalla, que es el gráfico, y después tenemos la vela japonesa, que es cómo va la batalla, ¿no? Y la batalla la perdían los toros y después la recuperaron, remontaron, ¿no? Iban perdiendo 3-0 y ahora lo dieron vuelta a 4-3 o 5-3, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender eso, ¿no? Esto es un factor psicológico importante porque nosotros ahí vamos a poder entender que, no sé, el equipo que gana, ya sea la batalla o el partido de fútbol, al día siguiente quiere seguir ganando, ¿no? Entonces, lo que sucede es que hay un cambio de dirección potencial en la tendencia. Veníamos en una tendencia bajista, tuvimos un martillo, ¿no? Esta vela martillo que justamente se vincula con el parecido entre un martillo real y lo que es el martillo en la vela que se pueda generar, ¿no? Con un mango por acá detrás y el martillo acá justamente como si fuera el martillo de Thor, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es una vela martillo que nos cambia la dirección del mercado. Espero que por ahí vayamos bien. Cualquier duda o consulta igualmente me la pueden dejar para más adelante y retomamos, ¿eh? Vamos a ver el martillo invertido, que, a ver, a partir de acá se simplifica todo un montón porque ya entendiendo todo lo que fuimos hablando, bueno, es mucho más sencillo de interpretar lo que son los patrones de velas japonesas. Bueno, el martillo invertido es exactamente lo mismo, pero al revés, ¿no? Fíjense que el martillo invertido es una figura de cambio de tendencia, ¿no? Un patrón de velas japonesas de cambio de tendencia también. Venimos dentro de una tendencia bajista, martillo invertido y salimos nuevamente al alza. Esto, para retomar un poquito qué es lo que sucedió en el campo de batalla, cómo terminó el partido, por ejemplo. Bueno, al contrario, ¿no? Iban ganando los toros, después iban perdiendo, o sea, recuperaron todos ese terreno los osos, pero fíjate que no terminaron de ganar, ¿no? El precio de apertura es más bajo que el precio de cierre, es decir, el cierre pudo ganarle a la apertura, entonces terminó alcista, terminó de color verde. Y eso es una buena señal, es un martillo invertido, una buena señal como para poder salir nuevamente al alza. Así que, bueno, siguiendo un poco con la analogía, tiene que ver con esto, ¿no? Un precio de apertura, perdón, un precio de cierre que es mucho más alto que el precio de apertura, ¿no? Tuvimos un mínimo que ahora ya es como que es medio sin mucha relevancia. Lo importante es esta cola enorme que tuvimos para arriba, ¿no? Este máximo que fue más arriba que el resto, ¿no? Fíjense que el resto de velas japonesas no tienen un máximo tan exagerado. Y después un recupero, ¿no? Ahí lo que tenemos es una fuerte intención alcista. Entraron los osos con de todo, en toda esta intención bajista, y en lo que es el martillo invertido volvieron a ganar terreno los toros, ¿no? Los alcistas, digamos. Y a partir de ahí recuperaron todo el partido que venían perdiendo anteriormente. Envolvente alcista, fíjense que esto es lo mismo, pero separado en dos velas japonesas. ¿Por qué? Porque yo acá tengo una vela japonesa roja, bajista, y después tengo una vela japonesa alcista. ¿Qué pasa si yo a esto que tengo separado lo junto, ¿no? Y lo traspongo, digamos. Bueno, lo que pasa es que el precio de apertura, por ejemplo, si uno las dos velas japonesas, el precio de apertura estaría por acá arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una vela japonesa roja. Entonces, las velas japonesas rojas, volviendo a la explicación primaria, tienen el precio de apertura por encima y el precio de cierre por debajo, ¿no? Porque justamente perdió valor. Entonces, más arriba el precio es el precio de apertura y más abajo el precio es el precio de cierre. Al revés pasa con el precio de apertura y de cierre de lo que son las velas japonesas alcistas, ¿no? Esto es verde, entonces tenemos una vela japonesa alcista con un nivel de apertura en esta zona por acá, abajo, y con un precio de cierre mucho más arriba. Entonces, si unimos precio de apertura de la roja y precio de cierre de la alcista, de la verde, lo que tenemos es una figura de martillo, ¿no? Es igual que esto de acá que hemos visto, pero separado en dos velas, ¿no? Fíjense que abriría en esta zona, cerraría por acá, y en el medio tuvo un mínimo largo, ¿no? Mucho más abajo. Entonces es el mismo patrón, es la misma secuencia psicológica, ¿no? El mismo factor psicológico que en la vela martillo, solamente que
hecho en 2 velas japonesas, ¿no? Y se la llama envolvente alcista justamente porque la alcista es mucho más alta, o casi el doble de alta, que lo que tenemos en la vela bajista, ¿no? Entonces eso es interesante también de entender por qué se llaman así. Después tenemos la vela penetrante, ¿no? También, entendiendo todo esto, vamos a ver cambios de tendencia o patrones de cambio de tendencia de bajista a alcistas. Después lo mismo lo vamos a ver de alcistas a bajistas, pero tengan en cuenta que es lo mismo pero al revés, ¿no? Entonces, penetrante, acá tenemos un cuerpo rojo y fuerte en la primera barra, ¿no? Acá tenemos que entender que tenemos una tendencia bajista, cuerpo rojo y fuerte en la primera barra, con lo cual acá lo que tenemos es una continuidad de la fuerza bajista. Y lo que tenemos es que la segunda vela, este es un patrón de velas japonesas de 2 velas, ¿no? El cierre de la segunda barra debe estar a medio camino del cuerpo de la primera barra. Esto es como un poquito promediar, ¿no? O sea, veníamos bajando fuerte y ahora empezamos a subir fuerte, ¿no? Entonces ahí lo que hay es un cambio de perspectiva. ¿Por qué se da este cambio? Si veníamos bajando a rolete, veníamos bajando un montón, ¿no? O sea, ¿por qué después al día siguiente empieza a subir? Bueno, si sube más arriba que lo que fue el cierre de la segunda barra, debe estar a medio camino del cuerpo de la primera barra, es decir, si cierra más o menos en el 50% de la primera barra, bueno, vamos a poder tener un cambio de tendencia, ¿no? Esta es una vela penetrante. Y después tenemos la estrella de la mañana, que ya acá comienzan lo que son los nombres medio extravagantes, pero también, sí, un patrón de velas japonesas de 3 velas, ya no 2 ni una, sino 3 velas japonesas que vamos a poder interpretar como cambio de patrón de tendencia, ¿no? Patrón de cambio de tendencia. Acá tenemos lo mismo, ¿no? Una tendencia bajista, un patrón de cambio de tendencia, después salida al alza, ¿no? ¿Cómo se entiende esta estrella de la mañana? Bueno, veníamos bajando fuertemente, esta barra tiene que ser muy, pero muy fuerte, esta vela tiene que ser fuerte, bajista. Después vamos a tener una vela de indecisión, ¿no? ¿Por qué esta es una vela de indecisión? Bueno, justamente porque abre y cierra más o menos ahí por milímetros en el mismo nivel de apertura, ¿no? Abre y cierra siempre en el mismo nivel. Entonces ahí tenemos una indecisión. El mercado no sabe si seguir bajando, si seguir subiendo, ¿no? Si comenzar a subir, perdón. Entonces ahí tenemos una incertidumbre, ¿no? Antes teníamos certidumbre, todo lo contrario. Estábamos seguros que estábamos en una tendencia bajista. En cambio, esta vela de acá, esta vela del medio, nos hace pensar, che, ¿y ahora para dónde vamos, no? Porque estoy teniendo una vela que me dice que hay incertidumbre en el mercado, que no se sabe bien para dónde quiere ir. Que antes sí sabíamos, y por eso bajábamos tanto, pero que ahora no se sabe bien. Y al día siguiente, ¿qué tenés? Fíjate, una vela fuerte, verde, ¿no? Para el otro lado. Entonces ahí hay un cambio de perspectivas. Algo pasó en el medio, ya sea porque haya entrado demanda o porque hay algún tipo de noticia o algo que suceda, sino porque, bueno, efectivamente tenemos acá una vela doji, ¿no? Esto es una vela doji que después vamos a interpretar sola también, pero que nos sirve para entender eso, cuando hay una indecisión en el mercado. Veníamos bajando fuertemente, indecisión, y luego salimos al alza con una vela fuerte para el otro lado. 3 soldados blancos, ¿no? Acá lo que tenemos es lo mismo, el mismo patrón que vimos recién, pero sin la vela de indecisión. Fíjate, acá veníamos bajando fuertemente. Estos son los patrones de vela japonesa que usualmente se ven en B corta, ¿no? Muchas veces vemos que vienen bajando fuerte, 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 y después de la nada tiene una recuperación también igual de fuerte, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en los 3 soldados blancos, ¿no? Que ya acá los nombres, como les decía, son un poco más extravagantes. Tenemos obviamente lo que es la tendencia bajista, patrón de B corta, ¿no? Fíjate, bajista, alcista, y vemos que son 3, ¿no? ¿Por qué son 3? Bueno, se estipula que a la tercera barra fuerte alcista, ya se considera una confirmación para el cambio de tendencia. Por eso son 3, ¿no? No vale con una sola, no vale con 2, sino que valdría con 3. Es un consenso que se toman los analistas técnicos como para entender esto, ¿no? Los analistas del chartismo. Así que bueno, 3 soldados blancos, lo mismo, una figura de reversión de bajista, alcista en B corta, con 3 velas japonesas. Ahora vamos a tener lo mismo que vimos antes, pero completamente al revés, patrón de alcista a bajista, ¿no? Estrella fugaz, que es lo mismo que el martillo invertido, ¿no? Fíjate que va para el otro lado, es el martillo, pero para el otro lado, que termina ya venciendo
a lo que es la intención alcista. Los osos acá del mercado están ganándole la apuesta, la puja, la batalla a lo que es los toros, ¿no? Entonces acá ya directamente consideramos que si veníamos dentro de una tendencia alcista, podemos encontrarnos ante un cambio de tendencia. Lo mismo es la misma explicación psicológica a lo que vimos antes de el martillo que veíamos antes, ¿no? De bajista alcista, lo mismo ahora de alcista bajista. Hombre colgado es lo mismo que el martillo invertido, ¿no? Lo mismo, acá teníamos patrón de tendencia alcista, luego tenemos el hombre colgado, ¿no? Y después continúa a la baja, ¿no? Es lo mismo que el martillo, pero al revés. Acá tenemos el envolvente bajista, lo mismo, se divide en dos, ¿no? Es la misma figura, pero en dos velas japonesas, con lo cual vieron que fácil que sale ahora, ya que entendimos lo primero. Y después tenemos la estrella del atardecer, que es lo mismo que la estrella de la mañana, ¿no? Pero para el otro lado, ¿no? Una intención clara alcista, una duda, ¿no? Una incertidumbre en el medio, una vela doji, y continúa para el otro lado, ¿no? Patrón de 3 velas japonesas. Una alcista, una indecisión y otro bajista en este caso. Y acá tenemos los 3 cuervos negros, que yo siempre digo que, bueno, serán de San Lorenzo, ¿no? Porque acá ya los nombres se vuelven un poco complicados. Antes eran soldados, no sé por qué ahora son cuervos, pero bueno, son los nombres que circulan, ¿no? Y que le dan de lo que es el análisis técnico, le dan como ciertas referencias. Entonces, bueno, fíjate, tendencia alcista y continúa nuevamente la tendencia bajista, ¿no? A partir de este cambio de tendencia, ¿no? Tendencia alcista y después tenemos 3 velas japonesas muy fuertes, pero para el otro lado, ¿no? Entonces ahí tenemos ya la decisión, ¿no? El patrón de B corta, pero al revés, ¿no? En este caso sería al revés, como una especie de A sin el palito del medio, ¿no? Y acá tenemos lo que hablábamos de la vela doji. Fíjense que muchas veces podemos tener una vela neutra, una vela que abre y cierra en el mismo nivel de precios, ¿no? No sé, abre en los 7,8 y cierra en los 7,8. Bueno, justamente ahí tenemos una vela doji, ¿no? Que forma parte seguramente de lo que estuvimos viendo recién, de los patrones de la estrella del atardecer, la estrella de la mañana, ¿no? Es la misma referencia, es un patrón de vela japonesa que nos habla de una indecisión en el mercado, ¿no? Fíjense que acá no tenemos el patrón tal cual como lo vimos en el ejemplo, sino que este ya es un gráfico real que nos marca justamente que veníamos en una tendencia bajista y que a partir de lo que es una vela doji clara, porque abre y cierra en el mismo nivel de precios, bueno, se sucede con una tendencia alcista posterior, ¿no? Hay una recuperación, hay una duda justamente en la vela doji, ¿no? Fíjate cómo está clarísimo que esto es una duda, va para arriba, va para abajo, va muy fuerte para arriba, va muy fuerte para abajo también, pero termina justo en el medio, ¿no? Es como que no se decidió, nadie ganó, fue un empate, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que las velas dojis pueden ser por sí solas también un patrón de cambio de tendencia, ya sea que veníamos de una tendencia bajista a una tendencia alcista, o si veníamos de una tendencia alcista a una tendencia bajista, ¿no? Esto sirve para los dos lados. Ahora bien, ya terminamos con lo que son los patrones de velas japonesas, pero vamos a ver un poquito las figuras de cambio, ¿no? Figuras de cambio de tendencia y figuras de continuación de tendencia. Todo esto lo van a tener obviamente en lo que es las filminas que ya tienen compartidas en el Drive, en el Google Drive. Ahí Nico ya compartió el acceso directo, ya lo pueden ver directamente de ahí. Pero fíjate qué interesante, porque acá tenemos doble techo, doble suelo, ¿no? Es la misma figura, pero que va para el otro lado. Vamos a ir a ver igualmente algunos ejemplos. Triple techo, hombro, cabeza, hombro y techo redondeado, ¿no? Por lo que son los cambios de alcistas a bajistas. Y lo mismo tenemos, pero al revés, los cambios de bajistas a alcistas. Estos ya no son lo que vendrían a ser patrones de velas japonesas, sino que estos ya son figuras de velas. Figuras de velas no, figuras chartistas, ¿no? Entonces ahí tenemos las de cambio de tendencia y las de continuación de la tendencia. Entonces acá tenemos, por ejemplo, de bajistas alcistas el doble suelo, triple suelo, hombro, cabeza, hombro, igual que este, pero invertido, ¿no? Ahí tenemos el mismo patrón, pero para el otro lado, es decir, de bajistas alcistas, y el suelo redondeado, que es lo mismo que el techo, pero para el otro lado, ¿no? Vamos a ir a ver algunos ejemplos reales, porque yo te muestro el dibujito así y me decís, bueno, está bien, perfecto, pero mostrame algún dibujito que yo pueda ver directamente en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a TradingView
y vamos a compartirles. Por ejemplo, esto que encontré yo acá en JD es un suelo redondeado, como pueden ustedes ver, ¿no? Fíjense el parecido con lo que hablábamos recién, ¿no? Suelo redondeado. Es una figura que viene bajista y comienza a irle un poquito mejor, ¿no? El suelo redondeado tiene la particularidad que tiene que terminar donde comienza, ¿no? Entonces comienza en esta zona y tiene que terminar justamente en esa zona también. Esto tiene que ver más o menos como un lecho de río, ¿no? Es como, viste, como cuando tenés la playa del río y después viene que se hace más profundo el río, después comienza de nuevo como para irse un poquito más arriba y que esté la playa nuevamente al mismo nivel, y ahí tenés nuevamente la salida del río, ¿no? Entonces, este es el suelo redondeado. Entonces, es interesante quizás que les sirva un poco a ustedes como para tener en cuenta alguna referencia. Después tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo los doble techos y los doble suelos, ¿no? Acá en Agnico Eagle, más o menos en marzo de este año, teníamos, por ejemplo, un doble suelo. ¿Cómo sé que es un doble suelo? Porque venía bajista, hizo un mínimo en esta zona, ¿no? Fíjate, un mínimo en esta zona, salió al alza y después volvió a hacer otro mínimo justamente en la misma zona, ¿no? Entonces ahí tenemos una alerta que se nos dispara a nosotros en la cabeza en decir, bueno, mira, justamente la misma zona de precio fue la que rechazó el precio justamente al alza nuevamente. Entonces, acá tenemos un buen dato. ¿Y qué es lo que tenemos también? Bueno, tenemos otros niveles importantes, como podría llegar a ser esta línea, que es el máximo del rechazo, ¿no? A partir de acá comenzó de nuevo a estar la tendencia bajista, ¿no? A tener un fuerte rechazo a la baja en esta zona. Entonces ahí tenemos buenas zonas como para interpretar hasta dónde podría ir, ¿no? Entonces yo lo que hago es desde el suelo hasta lo que podría llegar a ser llamada la neckline de la figura, ¿no? Una línea de cuello. Esto se extrae de lo que es la figura de hombro, cabeza, hombro, que ya la vamos a ir a ver. Entonces, hasta acá yo lo voy midiendo, ¿no? Tengo esta flecha verde desde el mínimo hasta el máximo de la figura y después la puedo proyectar al alza. Entonces yo ahí puedo tener una proyección de más o menos hasta dónde podría llegar, ¿no? Esto obviamente en un análisis estadístico y probabilístico, no tiene que ser efectivamente hasta esa zona. Inclusive fíjate que siguió subiendo mucho más, ¿no? Pero los libros, el análisis técnico, lo que te dice es que por lo menos debería llegar hasta esta zona, ¿no? Y así lo hace. Fíjate que también fue una zona importante como para dudar un poquito, ¿no? Dudaba acá el precio si seguía subiendo o no y nuevamente salió al alza. Lo mismo pasa con el doble techo, ¿no? Espero que se vea bien por ahí. El doble techo, acá lo que tenemos es una fuerte intención alcista, que salíamos del doble suelo, y generábamos acá un doble techo en esta zona. Fíjate cómo ahora no es justamente una línea horizontal, sino que, como hemos aprendido en la clase anterior, ya puede ser una línea oblicua, ¿no? Entonces ahí tenemos un doble techo que podemos marcar también desde el máximo al mínimo de la figura, al revés que marcábamos lo otro, ¿no? El doble suelo. Y fíjate que cuando se ejecuta esa figura, nosotros podemos proyectar la figura a la baja, en este caso, porque es un doble techo. Tengan en cuenta que todas estas figuras, ¿no? No se ejecutan, no se validan, no se confirman hasta que justamente perdamos esta zona que es la más importante, que es el mínimo anterior, ¿no? Y en este caso, el máximo anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta que el precio no supere esa zona, no vamos a estar dentro de la ejecución de una figura. Es decir, esa figura todavía no es válida, ¿no? Eso ténganlo en cuenta porque muchas veces uno se casa con la idea de que hay determinadas figuras en tal o cual activo y en realidad nunca están ejecutadas, ¿no? Entonces, bueno, tengan en cuenta que para estar dentro de una figura tiene que estar ejecutada, ¿no? Nosotros podemos marcarlas, podemos decir que son posibles figuras, tenerlas en cuenta, pero hasta que no estén ejecutadas no son figuras, ¿no? Y después podemos ir a ver otras, por ejemplo, acá tenemos el hombro, cabeza, hombro invertido, ¿no? En esta zona, esto es Taiwan Semiconductor, ¿no? Que también es un CDR que se puede negociar, ¿no? Tiene CDR en el mercado local, obviamente cotiza en Taiwán y también cotiza en lo que es la bolsa de Nueva York. Y acá tenemos una intención bajista, fíjate, una fuerte tendencia bajista, un hombro izquierdo, cabeza y hombro derecho. Por eso lo marco con estas liñitas verdes de por acá, ¿no? Y acá es lo mismo, tenemos que graficar desde el mínimo de la figura al máximo, marcando y uniendo en este caso lo que son las dos zonas importantes, que es la zona clavicular, ¿no? Entre hombro y hombro.
Entonces acá lo que tenemos es una línea bajista, que está muy bien que sea bajista y que no sea horizontal, porque cuanto más bajista es, más implicancia o más asertivo va a ser el análisis técnico de esta figura de cambio de tendencia, ¿no? No podríamos tener un hombro cabeza a hombro, por ejemplo, con una neckline de esta característica, ¿no? Siempre que sea invertido para este lado. No podría ser un hombro cabeza a hombro. Siempre tiene que ser para abajo. Si la tendencia anterior es bajista, tiene que ser bajista también la línea clavicular, o puede ser también horizontal, pero mejor si es bajista también, ¿no? Eso es como para que tengan en cuenta un poquito. Y después, bueno, podemos proyectar la figura, como hicimos en la figura anterior, la proyectamos al alza y fíjate que si bien no llega pura y exclusivamente a esta zona, podemos entender que más o menos ya la ha cumplido, ¿no? Ya la proyección se ha cumplido y hemos llegado muy cerquita, los $111 de los 117 cuando lo rompía en los 81, ¿no? Entonces, bueno, ya entrar quizás cuando se rompe la figura es lo que habría que hacer, ¿no? Y lo mismo tenemos con el hombro cabeza a hombro, que en este caso no es invertido, sino que es hombro cabeza a hombro tradicional. Fíjate, acá lo que tenemos es una fuerte intención alcista. Siempre el hombro cabeza a hombro tiene que estar, y todas las figuras tienen que estar precedidas por una intención alcista o bajista clara que se pueda llegar a ver fácilmente, ¿no? Esto más que nada para tener en cuenta si son cambios de tendencia, bueno, entender para dónde va a salir la resolución de la figura, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Entonces acá lo que tenemos es el hombro izquierdo, cabeza y hombro derecho, ¿no? Y a partir de acá, cuando se rompe la línea clavicular, que en este caso está bien que sea alcista porque la tendencia anterior es alcista, justamente podemos proyectar la línea de la figura que podría llegar a ir a esta zona y efectivamente es lo que hizo, ¿no? Así que bueno, ahí tienen más o menos lo que son las figuras de cambio de tendencia, ¿no? Vamos a pasar a lo que son las figuras de continuación de tendencia, ¿no? Acá tenemos la bandera alcista, cuña alcista, que en realidad yo si los ponía cuña bajista, esto para mí es una cuña bajista, porque yo les llamo de esta manera, pero si les ponía cuña bajista, ustedes se iban a confundir, entonces acá les puse cuña alcista, pero fíjense la diferencia entre estas figuras. Acá lo que marcamos es una bandera, ¿por qué? Porque justamente hace referencia a la bandera, porque tiene dos líneas paralelas, ¿no? Una línea de resistencia en esta zona y otra línea de soporte. Y después tenés el banderín que son perpendiculares, ¿no? En algún momento se cruzan, pero una tiene una intención bajista, la de resistencia, y la de soporte tiene una intención alcista, ¿no? Fíjense que la dirección que van tomando van hacia algún lado, ¿no? O sea, van hacia abajo la resistencia o hacia arriba el soporte, ¿no? Y la cuña alcista en este caso, que yo la llamo cuña bajista, ¿por qué? Porque tiene los dos lados, es decir, las dos líneas, las de resistencia y la de soporte, para el mismo lado, ¿no? Con lo cual, acá tenemos una línea de resistencia bajista y una línea de soporte bajista. Por eso yo la llamo cuña bajista de resolución alcista, ¿no? Pero bueno, para que entiendan un poquito más y que no se confundan, quizás ven esto solo, dicen, listo, es una cuña alcista porque sale para arriba, ¿no? Estas son figuras de continuación de la tendencia. ¿Por qué? Porque en realidad no forman, o sea, forman parte de lo que son las figuras de la tendencia, pero son justamente esa pausa que necesita el mercado para después seguir subiendo o esa pausa que necesita el mercado para después seguir bajando, dependiendo cómo sea la tendencia anterior, si es alcista o bajista. Entonces, fíjense que el mercado siempre tiene estas figuras, ¿no? Están en todos lados y se pueden ver un montón. Por eso el análisis chartista es tan importante en hacer análisis técnico. Fíjense, bueno, acá tenemos lo mismo, pero para el otro lado, bandera bajista, viene la intención bajista, hay una recuperación, acuérdense, linkéenlo con lo que hablábamos de lo que es las tendencias primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, una tendencia secundaria de recuperación podría llegar a estar vinculada con una figura de bandera, ¿no? Porque acá tenemos una intención alcista primaria, por ejemplo, y después hay una intención bajista, que es pura y exclusivamente una zona de recuperación, ¿no? Está perdiendo un poquito el precio para después tomar impulso y salir, ¿no? Entonces, vincúlenlo porque todo esto tiene que ver, ¿no? Siempre vamos de menor a mayor. Después el banderín bajista, acuérdense, la bandera es paralela, el resto son perpendiculares, en algún momento se cruzan.
Y acá tenemos el banderín bajista, por ejemplo, que es una resistencia bajista, pero un soporte alcista. Y las cuñas bajistas, que en este caso yo las llamo alcistas, eh, apuntan los dos para el mismo lado, ¿no? Tanto el soporte como la resistencia van para arriba en este caso, ¿no? Así que bueno, ahí llegamos hasta el final, espero que les haya gustado, así que ahora damos pie a lo que son las rondas de preguntas, que creo que habrá un montón porque, bueno, ya es un poco más complicado y cuesta un poco más, no sé si ya ahí tenemos resuelto el problema del sonido que no teníamos antes. Ahí se debería escuchar seguro. Ahí estamos, perfecto. Bueno, ¿Cómo andas? ¿Todo bien, buenísimo. Fede? Bueno, todo bien, Nahuel. Buenísima la clase. Súper, súper, súper interesante. Gracias por Bueno, eso. muchas gracias. Bueno, gente, el material, como ya saben, está en la carpeta del Drive de la Comunidad de Inversiones Andinas, así que lo pueden acceder, como también la clase que va a quedar grabada en asincrónico para que la puedan ver. Ahora vamos a iniciar la ronda de preguntas. Vamos a habilitar algunas preguntas para que le puedan hacer a Nahuel. Voy a ir habilitando en orden de los que levantaron la mano. Empiezo con Daniel Bata. Daniel, ahí te habilito el micrófono para que puedas preguntar. Ahí estuvo, Daniel. Ahí podrías desbloquear el micrófono y hacer tu pregunta. ¿Ahora? Perfecto. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta iba un poco usando toda la información que pasó ahí Nahuel, es si él mira por ahí los impulsos, porque por ahí vemos, qué sé yo, un martillo invertido arriba en un máximo y uno piensa en salir para, digamos, no tener pérdida, pero ¿hasta dónde conviene esperar esa vuelta? Bien, entiendo. Vos decís, ves algún tipo de patrón de vela japonesa y decís, bueno, sí o sí salgo o no, ¿no es cierto? Claro. Bien, perfecto. Bueno, todo Depende de la esto como... estrategia, ¿no? Pero por ahí te hace salir y vuelve el precio otra vez para arriba. Exactamente. Bueno, todo esto tiene que ver con un análisis conjunto, ¿no? Esto no, a ver, son todas herramientas por separado que después integran una estrategia, como vos bien decís. Entonces, siempre antes de iniciar la inversión, antes de posicionarme en algún activo de renta variable, bueno, tener en cuenta cuáles serían mis objetivos, ¿no? Y cuáles serían mis stop loss. Esto más o menos lo fuimos hablando en la clase pasada. Claro. Pero no solamente eso, sino ir haciendo lo que es un análisis un poco más continuo, de un análisis técnico de seguimiento de las acciones que venimos teniendo en cartera, y así entender de forma conjunta, no solamente con un solo dato, que acá, por ejemplo, tenemos la figura de un martillo invertido, por ejemplo, ¿no? O de un hombre colgado. Al final de una tendencia alcista, entonces, bueno, vos me decís, está muy bien, podría entonces el precio caer, pero ¿cómo están los indicadores? ¿Cómo están las medias móviles? ¿Cómo tenemos la tendencia? ¿Ya es buen momento para hacer una pausa? Entonces, ¿me convendría salir o no? Esto siempre es un análisis integrado, ¿no? Nosotros vamos desgraneando ese análisis conjunto que se tiene que hacer de todo y vamos mostrando parte por parte, porque si hay algún engranaje que no funciona, algún engranaje que no sabes bien cómo analizarlo, bueno, vamos viéndolo de a poco, ¿no? Esto, como ya te digo, es un análisis conjunto. Ya en la próxima clase vas a ver los indicadores y ahí vas a poder ponderar, ¿no? Si los indicadores te dicen que sigue alcista, pero tenés una vela quizás que te está diciendo que no, bueno, vamos a ver quién tiene más peso, ¿no? Si tengo muchos más indicadores que me dicen que salga o que siga invertido, o si ya el precio tiene alguna zona de resistencia importante muy cerca como para salir, siempre hay que hacer una ponderación en general de todo, ¿no? No es que a raíz de un solo dato vamos a tomar la decisión. No Bien, sé y si una más o menos última respondí. cortita, estos patrones, ¿le das mayor peso si es en el time frame diario, por ejemplo? Bueno, esa es una buena pregunta. Siempre los time frame más altos les ganan, por así decirlo, a los time frame más bajos, ¿no? Estoy refiriéndome al marco temporal que le puedas poner a las velas japonesas, ¿no? Entonces, si estamos haciendo un análisis semanal, ¿no? Primero que vamos a utilizar distintos indicadores y vamos a utilizar también lo que es otra mirada de lo que son las velas japonesas, los patrones de velas japonesas. Pero apartando eso, siempre que tengamos un análisis semanal, le va a ganar al análisis diario. El análisis diario va a ser mucho más importante que el análisis de horas o de 4 horas. Y ese va a ser más importante que el de minutos, ¿no? Siempre que vayamos a un time frame más alto,
va a ser más importante, te va a marcar la cancha a lo que viene más chiquito, ¿no? Esto es porque el mercado es más fractal, ¿no? Se puede Bien. dividir. Ahí no sé si quedó del todo claro, Ah, Daniel. sí, no, no, perfecto, perfecto. Excelente. Buenísimo. Bueno, Muchas gracias, gracias. gracias Daniel por tu aporte. Te voy a silenciar, por favor. Y damos paso a la siguiente pregunta en orden, como levantaron la mano. Luis Tuinetti, ahí te habilito. Ahí está, Luis. Ya podés activar el micrófono y hacer tu pregunta. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola Luis, Perfecto. sí, se escucha. Sí, ¿cómo te va, Nahuel, gente de IA? En realidad, Daniel me primerió con la última pregunta que hizo, pero básicamente mi duda era cuánto tiempo hacia atrás debo tomar para detectar estas figuras de continuación y, y no equivocarme. Bien. Bueno, respondiendo lo de Daniel, bueno, lo mismo, ¿no? Siempre los time frames más grandes le ganan a los más chicos. Ahora bien, si vos tenés, por ejemplo, una figura de cambio de tendencia o de continuación de tendencia, en un time frame superior, obviamente también esa figura le va a ganar a otras que puedas tener en un time frame inferior. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tomar hacia atrás? Podés tomar lo que vos quieras, ¿no? O sea, lo que el motor de búsqueda y de graficar los datos te lo permite, ¿no? Vos podés analizar con velas de un año, si querés, podés analizar con velas de meses, de semanas, ¿no? Eso es completamente configurable. Entonces ahí vas a poder ir detectando figuras que puedan llegar a cumplirse o no en distintos niveles de tiempo, marcos temporales, ¿no? Y obviamente siempre los más altos le ganan a los más bajos. No sé si ahí Clarísimo, respondí. clarísimo, muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos, Luis, por la participación. Ahí te muteo y le doy paso a la siguiente pregunta. No nos queremos abusar de tu amabilidad, Nahuel, pero bueno, No hay problema. tenemos algunas preguntas de la gente. Voy a habilitar ahora a Armando Espejo para que haga su pregunta. Ahí te mandé la solicitud, Armando. Cuando estés, podés Hola, desmutearte y buenas hacer. tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Nahuel, bueno, a toda la comunidad por esta oportunidad. Mi pregunta era muy básica. En cuanto a las velas japonesas, tenía una duda de por qué no los precios de cierre y de apertura no coinciden. Me imagino de una vela a la otra, o sea, ¿por qué hay esa variación? Vos decís que quizás el precio de apertura perdón, el precio de cierre del día en el que estamos es distinto al precio de apertura del siguiente día. Exacto. Bien, esto tiene que ver con que también existe lo que son las ofertas o los intereses de invertir o no fuera del horario del mercado, ¿no? Muchas veces vemos que hay algunos datos que se dan o que salen, que se dan a conocer, que son fuera del horario de mercado. Nosotros tenemos horario de mercado en Argentina desde las 11 hasta las 5 de la tarde, ¿no? Y después, bueno, continúa la vida, continúa la gente trabajando y mismo también las empresas. Entonces hay algún dato que sale en el medio, que está fuera de esas horas, o quizás hay algún cambio de interpretación, ¿no? Sale, no sé, algún analista importante, no sé, sale alguna recomendación de Bank of America o de JP Morgan, ¿no? De alguno de estos bancos de inversión importantes que suelen cambiar la calificación de estos activos y ahí tenemos un cambio en la perspectiva de los inversores, ¿no? Y esto muchas veces se da fuera de horas. Entonces ahí vemos que, bueno, obviamente al no poder representarlo en el gráfico en el mercado directamente, porque no está abierto, bueno, directamente salta para el día siguiente y tenemos esa disparidad de precios que vos comentás, ¿no? Que abre la apertura del día siguiente, es más arriba o más abajo del cierre anterior. Esto tiene que ver con que los seres humanos, bueno, hay quien en la noche está durmiendo, pero hay quien está trabajando también, ¿no? Entonces, bueno, van cambiando las perspectivas, salen datos nuevos constantemente y la información, el gráfico de precios, se va actualizando constantemente. Por eso también es importante, si tenés la posibilidad de acceder a lo que vendría a ser los datos fuera de hora, ¿no? Que tienen que ver con el post y el premercado. Eso te da una idea también de hacia dónde va a ir antes de que abra, ¿no? O después de que cierre el mercado.
Genial. Bueno, muchísimas gracias, Nahuel. No, de nada, Armando. Gracias, Armando. Ahí te silencio. Bueno, son los famosos anuncios de masa durante el fin de semana. Un ejemplo más llevado al mercado local. Vamos a habilitar, bueno, si nos permitís 2 preguntas más, Nahuel, y no nos Sí, por abusamos de tu supuesto. amabilidad. Jorge Luis Villa Gutiérrez, ahora te habilito para que hagas tu pregunta. Ahí te envié la solicitud. Ahí estuvo, Jorge. Hola, Nahuel, hola a todos. ¿Qué tal, ¿Cómo va? Jorge? ¿Qué tal? Sí, mira, yo te quería hacer una pregunta sobre una cuestión de una expectativa de, por ejemplo, un margen de ganancia, si vos haces un balance semanal, mensual, ¿viste? Y si vos te estableces por decir, mira, yo quiero ganar un 2, un 3, te lo pregunto no para saber lo tuyo, sino para saber si nosotros, los que estamos aprendiendo, tenemos que fijarnos como un tope, es decir, este es el objetivo general de los buenos traders que tienen. Entonces de ahí en más uno dice, bueno, mira, yo este mes gané un, no sé, por decir algo, un 2%, pero un buen trader gana un 5%. Sí. Te pregunto para saber eso, si tendremos que aspirar a algo más o menos cercano. Por ahí uno está errado y dice, yo gané bien y no gané bien. Bien, perfecto, sí, sí, entiendo la pregunta. Mirá, lo que yo recomendaría para los que vayan a comenzar a invertir, primero es ganarle a la inflación local, ¿no? Ganarle a la inflación en pesos. Eso es un objetivo, por ejemplo, de mediano a largo plazo. No sé, hay quien vaya a invertir, por ejemplo, en corto, ¿no? Corto plazo. Yo soy un trader de corto mediano plazo, pero igualmente me considero swing trader. ¿Esto qué quiere decir? Que no voy a estar comprando y vendiendo en el día, ¿no? Y cerrando las posiciones y quedándome siempre afuera del mercado cuando cierre, sino que voy a dejar pasar una semana, un mes, por ejemplo, para poder salir del activo. En mi caso puntual, ¿no? Hay quien maneje sus inversiones de otra manera. Por eso es muy personalizable esto, ¿no? O sea, cada uno puede ponerse las metas que se le adecue más a su situación. Yo, si querés, te comento qué es lo que hago yo, ¿no? Que más o menos es para donde va rumbeado la pregunta. Lo que hago yo es ponerme la meta de ganarle al mercado, es decir, ganarle al S&P 500, por ejemplo. Si el S&P 500 subió un 10% en el año, no sé, un 30% en el año, bueno, poder superar eso, ¿no? Porque, ¿qué pasa? A mí me gustaría superar eso porque si no, más fácil compro directamente el S&P 500 y me quedo holdeado un año. Y ahí obtengo el 30% de rendimiento, por ejemplo, si tuvo el 30%. Entonces, el objetivo principal y lógico que yo agarro y me pongo es, bueno, justamente ganarle al mercado. Y después batirme a mí mismo, ¿no? Comparar mi resultado del año anterior y ir viendo si a día de hoy le estoy ganando o no, ¿no? Todo esto también depende mucho de en qué ciclo económico estemos, en qué ciclo de mercado estemos. Muchas veces, por ejemplo, si voy a comparar con el año pasado, que fue un año bajista, bueno, el mercado bajó de precio, ¿no? Tuvo un rendimiento negativo el S&P 500, ¿no? Si vamos a ver, por ejemplo, el SPY en el gráfico, bueno, vamos a ver que bajó, ¿no? De enero a octubre bajó un montón, después de octubre recuperó un poco, pero igualmente terminó el año abajo de lo que lo inició. Entonces, bueno, poder perder menos que eso. Vamos a entender que obviamente vamos a tener rachas positivas, rachas negativas, como todo esto. A ver, no somos robots ni nada por el estilo, tenemos también emociones que nos van cambiando un poco, hay que tratar de abstraerse de eso, pero bueno, si me preguntás por una meta puntual es ganarle al mercado, ganarle al S&P 500 y ahí, bueno, después ganarte a vos mismo a medida de que vaya pasando el tiempo, ¿no? Cada día mejorar. No sé si más o menos respondí o quedó alguna duda. No, muy claro, te agradezco mucho. Perfecto. Muy bueno, Jorge. Sumo también otra cosa que es importante, que el objetivo dependerá mucho de qué perfil, de qué horizonte tengas a la hora de armar tu cartera. O sea, como siempre decimos, hay tantas carteras como inversores en el mundo, entonces, bueno, es importante que el objetivo de rendimiento esté muy alineado y asociado a tu perfil como inversor. Ahí voy a habilitar a Gustavo Barrios Huerta para que haga su pregunta. Ahí te envié la solicitud, Gustavo.
Ahí podés habilitar el micrófono y consultar. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, muchas gracias primero a Inversiones Andinas y a Nahuel por esta oportunidad. La verdad que no se consigue muchos cursos de análisis técnico y cómo lo están dando está buenísimo. Gracias primero, antes que nada. Y bueno, la pregunta es si podías repetir el tema de hombro, cabeza, hombro, la flechita hacia abajo, que tenía que llegar a la misma altura. No lo entendí eso. Bien, perfecto. Ahí voy a, justo terminé de compartir pantalla. Volviendo a lo que es la explicación acá y después vamos a lo que vendría a ser TradingView para que quede un poco más claro. El hombro, cabeza a hombro puede ser normal o invertido, ¿no? Como veíamos. Más o menos el que más nos va a llamar la atención, obviamente va a ser el invertido, porque es el que tiene una salida alcista, ¿no? En el mercado local no nos podemos shortear. Entonces, bueno, vamos a poder fijarnos más en lo que es el hombro, cabeza, hombro invertido, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que considerar es que veníamos de una tendencia bajista, que hay una línea clavicular en esta zona, ¿no? Que podría llegar a ser considerada una línea de resistencia, ¿no? Y después tenemos, bueno, la cabeza, hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, y después termina cediendo al alza. La proyección, que es la que vos me preguntás, tiene que ser desde el mínimo, en este caso de la cabeza, hasta el máximo que nos graficaría la línea clavicular. Una vez que el precio supere a la línea clavicular, ya se considera ejecutada la figura, ¿no? Entonces, en este caso, ya podríamos prever, podríamos proyectar cuál sería el rendimiento posterior una vez que se termine de cumplir lo que es la salida alcista de esta figura. Entonces, ahí nosotros vamos a tomar lo que medimos anteriormente, desde el mínimo de la cabeza hasta la línea clavicular, y a partir de ahí la vamos a proyectar desde la línea clavicular, pero para el otro lado, para arriba en este caso, y vamos a poder entender hasta dónde podría llegar. Si querés, vamos y te muestro un ejemplo, que es el que tenía marcado por acá, el de TSM, ¿no? Taiwan Semiconductor. Fíjate, intención bajista es igual de lo que veníamos viendo, hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, y lo que tenemos es acá marcado lo que sería esta línea que nos ayuda a medir, ¿no? Esta flecha nos ayuda a medir y nos ayuda a entender cuánta distancia hay desde el mínimo de la cabeza hasta la línea clavicular, que fíjate que cómo marco la línea clavicular uniendo los dos máximos anteriores, ¿no? La línea de los hombros, por eso se la llama clavicular. Entonces ahí directamente ya tengo resuelta la figura. Fíjate que en esta zona se ejecuta, ¿no? Vamos a agrandarlo un poquito más para que se vea mejor. En esta zona se ejecuta la figura y lo que puedo hacer, fíjate, borro esto y lo que puedo hacer es que con control, manteniendo apretado en TradingView y dándole clic izquierdo, ¿no? Del mouse, vamos a poder arrastrar la misma medición que habíamos hecho y ponerla una vez que se haya roto la línea clavicular. Y fíjate que ahí tendríamos el resultado de la medición. Trasladamos lo que es este rendimiento que tuvo, que tendría que tener y después que tuvo, ¿no? Que alcanzó, a la proyección que nosotros vamos a buscar. Y es la que después termina alcanzando, ¿no? No sé si más o menos ahí quedó resuelta la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Excelente, bárbaro. De nada. Creo que queda la última pregunta, Raúl, si nos permitís. Y Sí, por con supuesto. esto vamos cerrando. Omar Gauna, te habilito para que hagas tu consulta. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Se escucha? Hola. Buenas, Perfecto. sí, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Saludo para todos. Mira, no, Nahuel, la consulta que yo quería hacerte es muy básica, es una duda que tengo con respecto a las velas japonesas. Bien. Lo que marca la cola o la mecha, a diferencia de lo que marca el cuerpo, son operaciones que se cierran y eso marca el cuerpo, y operaciones que por ahí no se cierran u órdenes que quedan abiertas son esos mínimos o máximos que marca la mecha, o qué es lo que hace que una determinada posición en el precio sea mecha o una determinada posición en el precio sea cuerpo. Bien, perfecto. ¿Entienden por dónde? Se entiende claramente la pregunta. Mira, vamos a volver a la filmina de la vela japonesa. Así Claro. lo podemos... ¿Son operaciones que se concretan a ese nivel Bien. de precio o son intenciones u órdenes que se ponen y no se concretan, digamos? Bien, es buena la pregunta. No, a ver,
Para que se mueva el precio, es decir, para que nosotros podamos tener el dato del precio, sí o sí se tienen que machear las dos puntas. Es decir, sí o sí tiene que haber una operación que fehacientemente se haya concretado. Ahí vamos a tener un nuevo precio, indistintamente si es al cierre, si es a la apertura, si es dentro del cuerpo de la vela o es un máximo o un mínimo. Para que nosotros tengamos un dato de precio, vamos a tener dos partes, una parte compradora y una parte vendedora que se pusieron de acuerdo en el precio y ese es el precio que fijaron para la operación, ¿no? Esto es lo mismo que trasladémoslo, no sé, a la venta de un departamento, ¿no? Bueno, vamos a tener un apartamento ofrecido, no sé, en $100.000, perfecto. No importa si yo tengo ofertas en 80 para comprarlo, en 90 o en 95. El que me machee 100 es el dato del precio en el que se vendió ese departamento, ¿no? Entonces, todo lo demás no entra en juego. Sí lo vas a ver puesto en la caja de órdenes, por ejemplo, pero no va a estar graficado como el precio, ¿no? Lo que ves en TradingView son sí o sí precios que fueron operados, ¿no? Por eso muchas veces vemos gaps, ¿no? Los gaps son esos saltos, que también lo vinculo con otra pregunta que me hicieron recién, en donde no están, o sea, hay precios que no fueron tocados por las operaciones, ¿no? No se cerró ninguna operación en esos niveles de precios. Entonces, sí, todo lo que vos ves en una vela japonesa son operaciones que se cerraron, que se machearon, ¿no? Esto es como el Tinder del mercado, ¿no? El que quiere comprar y el que quiere vender. Entonces, bueno, cuando se machea, ¿no?, la operación, listo, ya perfectamente ahí tenemos un dato de precio o una pareja nueva, ¿no? Pero ¿por qué entonces unos son mecha y otros son cuerpo? Bien, perfecto. Esos mecheos, digamos. Exacto. Esto, por ejemplo, es mecha porque el precio de apertura está por encima del mínimo, ¿no? Entonces, es mecha, es considerado mecha porque el cierre terminó más arriba. Entonces, este dato de mínimo es mecha, indistintamente si es un mínimo o un máximo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con mechas son operaciones que se cerraron. Se representa como cuerpo a la distancia entre el precio de apertura y el precio de cierre. Se representa de esa manera como para entender en la totalidad de la vela japonesa si fue alcista o bajista, ¿no? Te hace como una especie de promedio, ¿no? Como para saber ahí bien si terminó alcista o no. Pero sí, son datos. Cualquier operación que se cierre a un precio diferente o por encima o por debajo del precio de apertura y de cierre es mecha y los precios que están en el medio conforman el cuerpo. Exactamente. Lo dijiste perfecto. Ok. Bárbaro. No sé Bien. si tenés otra consulta. Sí, no, era eso. Está bien. Gracias. Bárbaro. De nada. Bueno, perfecto. Creo que quedaron todas las dudas respondidas. Los vamos a liberar a Nahuel. Nuevamente agradecerles desde el equipo de Inversiones Andinas por sumarse a esta segunda clase. Les recuerdo que queda la tercera y última clase el sábado 30 a las 14 horas. La clase más divertida de todas. Así que bueno, si no estuvieron acá en la primera y en la segunda, no se pueden perder la tercera. Todos los participantes tienen sus invitaciones en Telegram, en Calendar. Si alguno no la tiene, nos puede escribir y se la pasamos. Así que bueno, nada, volver a agradecerles nuevamente por su presencia y bueno, en especial a Nahuel por esta hermosa clase de análisis técnico. Así que bueno, gracias a todos, chicos, y que tengan un hermoso fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias a los que estuvieron ahí presentes en la clase por la intención, ¿no? Por estar acá y poder instruirse un poquito más, ¿no? Obviamente, muchas gracias a la gente. Una cosa más, Nahuel, que nos estuvieron consultando algunas personas en la comunidad de Inversiones Andinas. Vos mencionaste en la primera clase que TradingView funcionaba como una comunidad donde cada persona tenía su perfil y uno podía ingresar al perfil de esa persona para ver sus análisis. Muchos nos consultaron cuál era tu perfil en TradingView para poder ver los análisis que vos hacías. Así que si la querés dejar en el chat, buenísimo. Sí, se los muestro, no sé si estoy compartiendo la pantalla, sí, se los muestro por acá. Mi usuario es Lozano Nahuel OK, es igual que mi Twitter. Así que, bueno, me buscan ahí en el buscador de TradingView, Lozano Nahuel OK, y pueden ver mis análisis. Yo no tengo muchos análisis subidos, porque generalmente los suelo compartir en YouTube, así que también pueden seguirme por ahí y también en mi página web. Pero también, ¿no? Me pueden escribir, quizás alguna duda o consulta. Utilizo TradingView, así que siempre voy a estar ahí generalmente conectado, ¿eh?
Síganlo a Nahuel, que está buenísimo todo lo que hace. Bueno, era eso nada más. Los volvemos a saludar de parte de Inversiones Andinas. Un saludo grande y que tengan un muy lindo fin de semana. Buenas inversiones para todos. Bueno, Gracias, chao, hasta luego. Saludos, Gracias, muchas hasta luego. gracias.